Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio más de Charlas con Conciencia. El día de hoy vamos a tomar un tema que pienso nos toca a todo mundo, y es que vamos a hablar de las relaciones de pareja y el amor. Y para este episodio contamos también con una invitada muy especial, quien es Ana Jalil. Gracias por estar por acá. Gracias a ti, César. Ana Jalil, bueno, les comparto, es una psicóloga clínica con una amplia experiencia trabajando, pues, procesos personales y de pareja. Y bueno, antes de comenzar, Ana, me gustaría, además de lo que ya he dicho de ti, que te presentes. ¿Quién es Ana Jalil y qué te llevó a interesarte propiamente en las relaciones de pareja? Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Espero que pueda ser de utilidad a los oyentes todo lo que podamos decir en breve. Ante una pregunta existencial tan compleja, voy a escoger hablar de mí en relación a lo profesional. ¿Quién es Ana Jalil? Soy licenciada en psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estudié la maestría en psicología clínica en la Universidad Autónoma de Querétaro y bueno, ya cuento con más de 10 años de experiencia en el ámbito clínico. Justamente es este campo el que me ha dirigido hacia el estudio constante de las relaciones amorosas y de pareja. Final de cuentas, la pregunta que siempre está de fondo en una relación terapéutica es: ¿cómo estoy relacionándome con mis vínculos? Entonces, el amor siempre está de la mano en todos los casos con los que he trabajado. No necesariamente el amor romántico, pero sí una experiencia de vínculo con el otro. Órale, qué interesante esta parte que nos mencionas, ¿no? El que la persona que asiste a una terapia, por pensarlo así, pues va con un motivo amoroso, ¿no? Al final de cuentas. Sí, sí, es así. Muy bien, y yo sé que el amor ha inspirado a la literatura, al cine, al arte, pero propiamente en el terreno de la psicología clínica, ¿qué significa el amor? Bueno, efectivamente, yo creo que la belleza del concepto radica en que es imposible aprenderlo totalmente. Es decir, una definición universal sobre el amor no existe. De acuerdo a la ideología dominante, tenemos una idea acerca del amor en tanto que dominio, ejercicio de poder sobre el otro, una imposición o una impostura. Sin embargo, desde el ámbito principalmente psicoanalítico, las ideas acerca del amor giran en torno a la búsqueda de un objeto que nos resulte familiar de acuerdo a la historia que tenemos. Eso por un lado. Rastrear en la teoría freudiana qué es el amor, bueno, pues es empaparse y una tarea de toda la vida, porque Freud siempre planteó al amor como una posibilidad de relación. Sin embargo, a grosso modo podemos decir eso por un lado. Por un lado, la idea del amor consiste en esa búsqueda de objeto que reemplaza una experiencia que me resulta familiar. Pero también por otro lado, algo que me parece bellísimo es que la idea del amor tiene que ver con una ofrenda de mi propia vulnerabilidad hacia el otro. Esto choca mucho con la forma en cómo la sociedad se dirige actualmente. Actualmente hay un narcisismo imperante, hay un empuje, sobre todo después de la pandemia. Es decir, tendemos hacia el aislamiento, es decir, mis no negociables son eh, Intocables. intocables, ¿no? Entonces, es decir, se impone el narcisismo del otro, ¿no? Sin embargo, desde la perspectiva, al menos con la que yo trabajo, tiene que ver con un ofrendar al otro mi propia fragilidad con la intención de que sea cuidada. Intención de que sea cuidada. Esto quiere decir que puede ser fallida esta intención, pero debe de haber un respeto por la fragilidad del otro. Fíjate que en un primer momento nos mencionabas que el amor se vincula, bueno, se relaciona mucho con quién soy, con mi historia. Sí. Y bueno, me gustaría preguntarte, tú que te has dedicado a la parte clínica, ¿de qué manera influyen esas historias personales de cada uno de nosotros en la manera en la que nos vinculamos con los demás, ya sea de forma amorosa, propiamente de pareja, o amorosa en el sentido de amistad, de familia, etcétera? Claro, claro. Nuestra historia es fundamental. Se decía a un principio que el amor nos remite a la búsqueda de un objeto perdido. Esto significa que en función de mi propia historia voy a buscar un guiño, una representación, un parentesco con algo de lo que me resulta familiar. Entonces, nuestra historia es fundamental. Esto no significa que sea nuestro destino, es decir, alguien que viva o que haya crecido con un cuidado que tenga que ver con la violencia no significa que está destinado a repetirla. Si hay una
pregunta y una curiosidad por vivir una manera alterna de relación a la violenta. De acuerdo a mi historia, bueno, hay posibilidad de poderse encaminar a una forma alterna de relación, pero la historia es fundamental. No podemos elegir al amor o a ese objeto de amor de maneras azarosa. Eso es imposible. Siempre hay un referente de nuestra historia colocado ahí en el otro. Mira qué bonito, porque además cuando pensamos que, como se dice, ¿no? Infancia es destino, Claro, o que yo ya vengo con una historia cargando, este, se pensaría que es algo determinante, ¿no? O sea, yo sufrí de violencia cuando era niño, entonces pues voy a replicar la violencia. Y nos mencionas otro claro, camino diferente. Sí, claro que te marca tu historia personal, mas no necesariamente a que seas una persona violenta, sino buscar una alternativa a esa historia misma, ¿no? claro. Que se vivió. Claro, sí, tan es así que si buscamos esta frase de la infancia es destino en Freud, no la encontramos. Esa fue una propuesta hecha por posfreudianos. Más bien hace referencia a Freud, algo que también puede ser criticado y cuestionado. Él más bien decía la anatomía es destino. Em, de acuerdo a cómo nace un cuerpo, se vivirá de acuerdo su propia subjetividad. Entonces, bueno, sí es importante incluso deshacernos de nuestra historia, porque es posible no repetirla. Muy bien, y hablando de mitos y quizá realidades, bueno, existen realmente sobre el amor, existen muchísimos mitos, ¿no? Que rondan ahí la idea esta de la media naranja, de el amor todo lo puede, amar hasta que duela. Bueno, Sí, te pregunto a ti claro. como terapeuta, Sí. ¿consideras tú que estos mitos, lejos de ser algunos muy risibles, pueden tener una afectación en nosotros? ¿Pueden ser dañinos? Supuesto, claro que sí. Y además son mitos que existen desde la antigua Grecia, es decir, desde la filosofía antigua se nos viene arrastrando la idea de que solamente encontrando nuestra mitad perdida vamos a estar completos. Vivimos en una sociedad ultraviolenta. Sumemos esto, ¿no? Que hay una violencia vivida en nuestro contexto social que nos empuja a pensar que efectivamente solo estando con pareja voy a estar bien o completo. La trampa es que nunca estamos completos. Somos sujetos que siempre vamos a estar en falta. Entonces, digamos, tener la intención de poder sostener una relación de pareja, aguantándolo todo o aguantando todas las violencias, es realmente, desigual, es imposible. Ujú. Ha hecho mucho daño porque además, por ejemplo, en el caso de personas que no han podido tener una pareja a lo largo de su vida, creen que están imposibilitados de alguna manera, o que tienen alguna patología, o que están en fallo, o cuando en realidad se trata de demandas sociales que a veces es imposible de cumplir. Entonces, yo creo que podemos retrocedernos, para hacer la pregunta personal, siempre personal, de ¿qué quiero yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quiero una pareja? ¿Puedo tener una pareja? Y partir desde ahí, para soltar un poco justamente estos mitos que nos conducen a violencias que sí son, pues, fatales aquí en México. Ujú. Como el amor aguanta, te tienes que quedar con la persona que te casaste, etcétera, ¿no? Muy bien. Y ahora que rozamos también el tema de las configuraciones amorosas, bueno, pienso en la actualidad. En la Ujú. actualidad existen múltiples maneras de vincularse con las demás personas, ¿no? Pensemos en parejas que viven en ciudades distintas, en países distintos, ¿no? Relaciones abiertas, el poliamor, uniones sin matrimonio, entre otras. A mí me gustaría saber cómo interpreta Ujú. la psicología clínica en particular a estas nuevas formas de amar. Claro, esa es una muy buena pregunta. Es pertinente. Estas nuevas formas alternas de relación eran necesarias. Ponerlas sobre la mesa y saber que existe una alternativa, pues, que rompe un poco con el estereotipo social es fundamental. Tuvo que realizarse ese cambio. Sin embargo, el reverso de estas formas alternas de relación se ve en el campo clínico, conducen hacia lugares que son ya un poco, al menos sintomáticos o que tocan un poco el orden de lo patológico. Me explico. Em, Existe un empuje social hacia este narcisismo imperante en donde no me importa lo otro salvo lo mío. Entonces, independientemente de estas formas alternas de relación que existen, hay un empuje hacia la disolución del vínculo fácilmente. Ujú. Actualmente también existe la creencia
o la búsqueda a amores líquidos, amores efímeros, sin importar esta fragilidad del otro de la que hablábamos hace un momento. Entonces, ese es un reverso. Otro reverso que yo creo que, bueno, al menos se nota en la experiencia clínica, a partir de la pandemia se fomentó demasiado. Con esta consigna médica de aislamiento, eh, hubo una especie de normalización de la solitud. Si bien esto es positivo porque la soledad es una condición humana de la que no podemos escaparnos, sí se ha fomentado una forma alterna de relación que puede resultar, lo voy a decir en este momento, patológica. Hablo de la sologamia. Ujú. Es decir, eh, la búsqueda de solamente encontrar el amor en mí mismo, ¿no? En unos países se están casando simbólicamente consigo mismos, por ejemplo, y ya no cabe el otro. Entonces, creo que sí es importante admitir que estos cambios han sido necesarios porque ya somos más sensibles ante las violencias, porque ya podemos detectarlas un poco más, ya podemos hablar de temas sobre los cuales antes no se hablaba. Sin embargo, el reverso de estos cambios sí han fomentado formas alternas de relación que pueden ser problemáticos. Perfecto. Me quedo pensando bastante en esta idea que incluso la tocaste al principio, ¿no? No sé, el sobrevalorar el estar solo o los no negociables, ¿no? Como Claro, el pensarme claro, como pues hasta intocable, ¿no? Como claro, no, yo no voy a apostar por mostrarme vulnerable, la otra persona tiene que respetar cuáles son mis límites y no hay más, ¿no? claro. Si la persona comete un error, ya no hay más, ya no hay vuelta atrás, entonces se acaba. Entonces, yo me quedo pensando, ¿qué será realmente lo equilibrado? Volviendo a esta idea principal, ¿no? Del amor, como mostrarte vulnerable a otra persona y que empieza ahora a ser chocante esta idea, ¿no? Hasta contradictoria. Claro, yo creo que esa es una pregunta fundamental que debemos de plantearnos de manera singular. Dado que existen formas alternas de relación y no podemos generalizarlas, sí es importantísimo preguntarnos constantemente si estoy en una situación equilibrada o no. Em, Actualmente, por ejemplo, dado el influjo de la idea del amor romántico, pues está prohibido preguntar si llevas saliendo con una persona 2, 3 meses, está prohibido preguntar tú y yo qué somos, ¿no? Es decir, se ha invalidado el sentir personal por estas presiones sociales, justamente. Entonces, ya no hay, digamos, una defensa al vínculo, sino más bien una necesidad imperiosa por soltar lo que no te está haciendo bien. Cuando se trata de afrontar, ¿qué estoy haciendo aquí? Em, ¿Qué me atrajo de esta persona como para sostener todavía esta relación? Es fundamental. Entonces, digo, se puede jugar el equilibrio todo el tiempo. Una relación es una relación viva. Siempre estaremos llenos de movimientos, cambios personales, cambios de la pareja, cambios en la misma relación, cambios sociales. Entonces, constantemente preguntarnos, ¿qué haremos con este equilibrio? ¿Cómo voy? ¿Cómo me estoy sintiendo? Mirar hacia adentro es fundamental. ¿Cuál sería esa brújula que nos indicaría que vamos por el camino correcto? Esa pregunta es necesaria, César. La verdad es que se escucha con muchísima frecuencia en el campo clínico. No considero que haya una manualización, ¿no? Sin embargo, sí hay guías. Em, Voy a decir solamente tres. Podemos hablar ampliamente sobre el tema, pero creo que es importante que se escuchen al menos tres. El primer indicador de que estoy en una relación que quizá no es del todo sana o que no, donde no se me está cuidando totalmente mi fragilidad o vulnerabilidad, hay una constante duda. Es decir, bueno, ocasionalmente hacerme la pregunta, ¿voy bien? ¿No voy bien? Es una cosa, pero cuando constantemente predomina la duda en una relación, esto no me está gustando, se disfraza de muchas maneras, si hay una sensación de inquietud y malestar constante, hay que poner atención. Un segundo elemento que es fundamental también es pensar en la despersonalización. Voy a mencionar únicamente por el momento que la despersonalización se piense como aquel arrojo y desdibujamiento de mi propia identidad. Es decir, de pronto me doy cuenta que con esta persona ya no me he visto igual, me aislé, ya no veo a mis amigas, ya no le cuento a mi familia porque me lo pidió. em, es decir, ya no me dedico a lo que me dedicaba, he renunciado a ciertos elementos que constituían mi identidad
por la relación también es una señal de alarma. Y por último, la presencia de violencias. Creo que aquí es importante puntualizar un poco. Hay una especie como de violencia neurótica, digamos, cotidiana, normal, hasta cierto punto. Es decir, si yo mencioné algo y no fui escuchada, tengo que gritar, ¿no? El grito surge cuando no nos sentimos escuchados. Pero cuando ya se trata de una violencia que transgrede constantemente mis límites, también es importante cuestionarse qué estoy haciendo aquí. Ujú. La violencia explícita, esto es problemático en el campo clínico porque escucho con mucha frecuencia pacientes, hombres, mujeres, em, que están describiendo cómo es su relación y no están dándose cuenta que están describiendo una relación violenta. Ujú. Entonces, ponerlo sobre palabras es fundamental, pero además, digamos, hacer el esfuerzo por no normalizar la violencia en las relaciones también es fundamental. Sí. Perfecto. Fíjate, hace unos momentos nos mencionabas que de alguna forma nuestras relaciones están permeadas con, pues no sé, por decirlo de alguna manera, el qué dirán, ¿no? Ese qué dirán social, pero además que en la actualidad no se limita al qué dirá la sociedad, sino qué dirán las redes sociales. Este, ¿Qué has encontrado tú en la clínica al respecto? ¿Hacia y eso? ¿Sí se Pues preguntan con tus pacientes? ¿Qué te mencionan? es súper común. En el campo clínico, así a grosso modo, podemos decir, hay algo que se llama contenido manifiesto y contenido latente. El contenido manifiesto hace referencia a ese síntoma claro para nuestra conciencia que nos hace ir a terapia, ¿no? Estoy aquí para trabajar mis ataques de pánico. Y el contenido latente tiene que ver con todos aquellos elementos más profundos, inconscientes, sobre los cuales es muy difícil hablar. Pongo esto en relación para responder esta pregunta porque, eh, el tema de las redes sociales, le dio like, me ghosteó, me dejó en visto, etcétera, solamente remiten al contenido manifiesto de un síntoma. Me explico. Decía Freud en un libro bellísimo que se llama La interpretación de los sueños, en 1901 fue publicado, eh, ya hablaba de virtualidad. Freud no tenía idea de que existen las redes sociales. Sin embargo, menciona, más o menos que, todo objeto que puede ser percibido en nuestro interior es virtual. Ujú. Es decir, eh, este tipo de vivencias a lo largo de las relaciones, dependiendo del contexto, solamente son pretextos de asomo para indagar cómo está la relación. Ujú. Es decir, llega un punto en el trabajo clínico en donde deja de ser relevante cuántos likes le da a la ex, ¿no? Sino más bien empieza a ser relevante la pregunta, ¿cómo estás en esta relación? Como para que esto ponga en duda tu fragilidad. Ujú. Si estamos diciendo que el amor, desde el punto de vista clínico, hace una referencia al cuidado de la vulnerabilidad del otro, entonces, ¿cómo se está jugando este cuidado en la relación como para que no te sientas cuidado con este tipo de elementos virtuales? Ujú. Claro. Ahora, es un síntoma de la época. En este momento, en la sociedad en la que estamos, es fundamental a tener un registro de cómo nos vivimos en este mundo de redes sociales. Sin embargo, solo son pretextos de asomo. Ujú. Creo que es importante profundizar un poco más cuando esto esté ocurriendo. ¿Cómo está mi relación como para que esto esté pasando? ¿Sí? Claro, pasar del compartir, porque pues hasta el mismo nombre lo dice, ¿no? Voy a compartir la historia, a sufrir la historia, a padecer la historia misma, ¿no? Claro, Y me claro. quedo pensando en relación también a otro tipo de población, otro tipo de pacientes, no sé si te ha tocado, de personas que nunca han estado en una relación de pareja o que tienen la presión de estar en una relación de pareja independientemente de que sea o no realmente su deseo. ¿Te has Ujú, encontrado esto ujú. en clínica? ¿Qué nos puedes decir al Sí, respecto? por supuesto. Yo creo que es un tema sensible socialmente hablando. Em, Socialmente hablando se decía hace un momento, ¿no? Se tiene la expectativa de que solo con pareja estaremos completos, ¿no? Imagínense, si existe este estereotipo de base, aquellos quienes no han tenido una relación de pareja de inmediato se patologizan. Sí, he recibido en el campo clínico eh, últimamente sobre todo, una preocupación personal por saber qué está mal en mí porque no he tenido pareja. Entonces,
Creo que sí es importante tomar en cuenta que hay otras vivencias de amor que no son las románticas necesariamente, ¿no? Esto es importante también de mencionar. Em, por ejemplo, pondré un ejemplo para darme a entender. Se trata de un hombre de 40 años que llega a sesión muy conmovido porque no puede tener hijos, ¿no? Está en una relación desde hace más de 20 años y por su semblante, por el curso de las sesiones, se empieza a detectar una depresión, un estado melancólico permanente. em, Había un tema depresivo ahí, papá se había suicidado, el tema de la melancolía ya estaba en la trama familiar. A propósito, la pregunta si nuestra historia influye, por supuesto. Entonces, bueno, el motivo manifiesto de su consulta terapéutica tenía que ver con que no he tenido hijos y yo quiero tenerlos. Pero por otro lado, se empieza a descubrir a profundidad digamos, del hallazgo de una depresión nunca diagnosticada antes. Entonces se le hacía la pregunta, eh, ¿te imaginas siendo padre con depresión? ¿No? Es una realidad que se juega, ¿no? La propuesta con él era un poco, reconcíliate con lo que no se te ha sido concedido, porque de haberlo tenido, quizá no hubiera sido como tú lo anhelabas. Entonces, creo que también encontrar el significado que hay detrás de la no obtención de una pareja es fundamental. Hay quienes han descubierto en el campo clínico, en terapia, la verdad es que no he querido tener pareja nunca. No hay patología, no hay perversión, no hay ningún síntoma más que el deseo propio y genuino de no tener pareja. Y eso es sanísimo, porque una vez que se reconcilian con ese deseo, pueden hablarlo al otro. Quiero salir contigo, sin embargo, no estoy dispuesto a ofrendar una relación de pareja. Y eso me parece muy bueno. Sí, ¿no? El poder reconocer esa diversidad también, ¿no? Claro. De formas en las que cada uno, pues, se puede, quiere vincularse con las demás personas. Y al respecto de esto, del poderse vincular, más allá quizá de, bueno, considerando el plano amoroso, pero más allá de él, pensándolo, ¿no? El amor en un sentido más amplio, ¿cómo Ujú. podemos, para ir cerrando un poquito también, cómo podemos construir relaciones más, no sé si llamarlas sanas, pero sí equilibradas? Equilibradas. Bueno, yo creo que lo fundamental es mirar hacia adentro. Estamos también en una sociedad cuyo síntoma es el linchamiento, ¿no? A la primera que me fallas te funo y te cancelo. Cuando creo que si se buscan relaciones equilibradas, hay que mirar hacia adentro, preguntarnos, ¿qué herramientas tengo para ofrendar en este momento en mis vínculos y qué no? Y sobre todo ser honestos con ello. Entonces, volver a la pregunta personal, de qué quiero yo es fundamental y poderlo palabrar también con el otro. Para ir cerrando, Ana, ¿qué mensaje le darías a nuestro auditorio sobre el amor como una experiencia humana más allá de estos clichés, de estas etiquetas? Claro, bueno, en breve, que sepan que ya lo están viviendo. Es decir, hay una relación de pareja o no, ya se están viviendo en el amor. Volviendo al punto inicial, si se trata del cuidado de la fragilidad del otro, estamos vivos porque estamos siendo cuidados por alguien. Es decir, muere quien no es amado. Punto. Sí, entonces, sentirnos en ausencia amorosa, em, patologizarnos por esto, creo que puede ser resignificado de tal manera en donde terminemos aceptando que la experiencia amorosa ya está sumergida en nosotros, solo que hay que saber identificarla. Oh, mira, qué bonito mensaje de cierre, ¿no? El amor ya está presente en nosotros, más hay que saber identificarlo, ubicarlo y saber de qué Claro, manera, ajá, sí, pues yo me vinculo, ¿no? De una forma particular. sí, sí. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Gracias a Ana, por ti. compartirnos tu experiencia en esta conversación, pienso tan necesaria. Sí, gracias a ti, César. Espero sea de utilidad lo dicho para los oyentes. Y bueno, para quienes llegaron hasta esta parte del episodio, las invito a reflexionar sobre sus propias relaciones, vínculos con las demás personas, sus vínculos amorosos y bueno, también si es necesario, el considerar asistir a un proceso terapéutico en aquellos casos que ya nos mencionaba Ana, donde ya no es equilibrado, donde ya no es normal. Bueno, gusto de compartir con ustedes. Esto fue Charlas con Conciencia y nos vemos hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.